Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy estamos de mantenes largos en este canal en donde queremos tanto a los libros y en donde todos tenemos una gran historia de amor con estos compañeros de papel. Y pues sí, yo sé que si usted está en este canal es porque pues, seguramente está en la misma condición que yo y quiere y le gustan mucho los libros. Y el 23 de abril es el día en que se celebra el Día Internacional del Libro. También se celebra Shakespeare, también se conmemora Cervantes. Y el libro, pues sin duda es una de las cosas más importantes que hay en la historia de la humanidad. O sea, podríamos decir que el ser humano se divide en un antes y después de Cristo, un antes y después de los libros y en un par de cosas que cambiaron prácticamente la concepción del universo. El cambio de el destino de la humanidad. Pasamos de la prehistoria a la historia a partir de las letras. Han habido libros en papiros, han habido libros en tejos de todo lo que usted se pueda imaginar. Han habido libros en papiros, han habido en tejos de madera, sobre piedra, ahora hay libros digitales, ahora audiolibros. Entonces resulta que los libros básicamente nos acompañan en todos los sentidos. Entonces yo creo que sí, hoy es un gran día para celebrar los libros y les voy a explicar por qué los celebramos. Sin duda es importante centralizar nuestra fecha en dos personajes centrales. Este que está aquí, que se llama William Shakespeare, que es importantísimo, y este que está aquí, que se llama Miguel Cervantes, que Miguel de Cervantes construyó Don Quijote de la Mancha, que es una de las obras fundamentales de la historia de la humanidad. Pero antes de que empecemos a hablar sobre por qué celebramos el Día del Libro, me gustaría que me regalara un like. Un like es la mejor manera en la que usted me puede decir que le gusta lo que hacemos. Llegamos a 4 personas, construimos que el YouTube se vuelva un lugar muchísimo más inteligente. Y me gustaría que me comentara cómo celebra usted el Día de los Libros. ¿Cuáles son los libros que le han cambiado la vida? Eso se lo voy a encargar muchísimo. Y me gustaría que se suscribiera al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse. Y si quiere unirse a un club de lectura que tengo todos los sábados al mediodía, hay que aplastar unirse, tomar una cosa que dice 2 tazas de café y todos los sábados al mediodía en horario de la Ciudad de México. Ahora vamos a hablar sobre literatura rusa hasta que termine abril y en mayo vamos a hablar sobre literatura feminista hecha en México. Y bueno, miren, resulta que el día 23 de abril de 1616 fallecieron 2 de los grandes escritores de la historia de la humanidad. Falleció Cervantes por un lado y también falleció Shakespeare. Cervantes, con la escritura de Don Quijote, pues cambió el sentido prácticamente de la novela moderna. Y Shakespeare, con obras como Hamlet o Macbeth, que son fundamentales para la historia de la humanidad. Celebramos estos 2 personajes y la UNESCO, que es la encargada de la educación y la cultura a nivel mundial a partir de la ONU, eligió esta fecha para celebrar al libro en general. El día en que murió Shakespeare y Cervantes, ese día se celebra porque es una casualidad que hayan muerto el mismo día, el mismo año, aunque hay la peculiaridad de que no es el mismo calendario. Los ingleses llevan el calendario juliano y nosotros llevamos el calendario gregoriano, así que sí hay diferencias, pero siempre es divertido o interesante. Estos 2 autores, Shakespeare y Cervantes, pues son prácticamente universales. O sea, tanto se lee a Shakespeare en Inglaterra, como se lee en Perú, como se lee en Japón, y básicamente pasa lo mismo con Cervantes. Cervantes, con el Don Quijote, creo que tiene el libro más leído después de la Biblia, ha sido El Quijote, y sin duda se puede entender muy bien. O sea, un libro que ha trascendido las fronteras, porque no solamente se lee en español, el tiempo, porque tiene 500 años y prácticamente se sigue leyendo, un texto que resulta traducible porque se lee en muchos idiomas y se centra básicamente en la condición humana y básicamente le pasa lo mismo a Shakespeare. 2 adolescentes, amantes de Verona, pues al final se puede entender también en Turquía y en el Polo Sur.
Celebramos esta fecha por la riqueza que implica el idioma. Cervantes fundó las bases gramaticales para el español y Shakespeare no llegó a tanto, pero todavía hay expresiones que Shakespeare puso en sus obras de teatro que todavía se siguen usando en inglés. Y entonces cuando celebramos a Cervantes, celebramos a Shakespeare, cuando celebramos los libros, celebramos la riqueza del idioma, la diversidad de los idiomas y la importancia de cada uno de ellos, y cómo la literatura nos acerca a esta universalidad. Vale la pena mencionar que en el punto número 4 estamos celebrando, aparte de que ya todo lo que les he dicho, estamos celebrando el fomento a la lectura y a la cultura como un derecho humano. Cervantes, yo lo habré leído de muy, muy chico, tal vez a los 14, 13 años, y fíjense que siempre tengo el recuerdo de cuando Don Quijote se enfrenta a la carroza de la muerte, ¿no? Y entonces resulta que sí, Cervantes me abrió las puertas como una generación nueva a la lectura. O sea, yo me he vuelto lector por Cervantes. Y yo, por ejemplo, ahora que estaba pensando en este video, mientras pensaba en qué hablar de Shakespeare, pues yo pensaba en sus tragedias que son fantásticas, pensaba en su poesía que es inmemorial, pero si tuviera yo que quedarme con una obra, me quedaría con Hamlet. Es una de las cosas más hermosas que he leído en mi vida y espero que me acompañen hasta el final de mi existencia. Es importante reflexionar sobre el poder de la literatura. La literatura ha cambiado la historia de la humanidad, ha hecho grandes revoluciones, los grandes cambios que tienen los seres humanos. Y sí, todos los días la literatura aporta algo a nuestras vidas. Sabemos que hay, por ejemplo, libros de medicina que son muy importantes. Bueno, esos libros de medicina pues también nos aportan algo. No solamente es literatura lo que nos aportan los libros y prácticamente de ellos vivimos. En el punto número 5, que yo creo que estoy un poco a favor, un poco en contra, podríamos decir que los libros son importantes, pero también es un homenaje, esta fecha, la fecha del Internacional del Libro, es un homenaje a la creatividad de los derechos de autor. O sea, básicamente solo Cervantes pudo haber escrito El Quijote, y solo Hamlet pudo haber escrito Otelo. Son dos obras impresionantes. Y entonces también es una fecha importante en que es muy valioso reconocer el trabajo de cada autor y reconocer, por ejemplo, yo alguna vez di una conferencia en donde decía, bueno, que si Darwin no hubiera descubierto la teoría de la evolución, seguramente alguien más lo hubiera hecho, pero nadie podía escribir Otelo como Shakespeare o nadie podía escribir escritos Cervantes. Y vale la pena de verdad valorar y proteger el trabajo de los creadores. Yo creo que es muy importante sí proteger, pero tampoco sobreexaltar. Yo creo que también es importante que las obras vayan corriendo de mano en mano. Y al final yo creo que la piratería le afecta a las grandes empresas, pero no a los. Y bueno, me gustaría antes de irme que me regale un like. Es la mejor manera que usted tiene para reconocer que le gusta lo que estoy haciendo. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Y me gustaría que me comentara cuál es su relación con el Día Internacional del Libro, cuáles son sus libros favoritos, se lo voy a agradecer muchísimo. Me gustaría que si quiere suscribirse al canal, hay un botón ahí que dice suscribirse. Si quiere también unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía, en donde ahora estamos leyendo literatura rusa y la próxima semana vamos a empezar a leer literatura feminista de México, vale muchísimo la pena que nos... Bueno, pues, felicidades a todos los que amamos los libros y nos vemos en el próximo video. Chao.